Hoy vamos a hablar de historia, más bien de historia reciente e incluso de actualidad. El vídeo de hoy trata del siglo XXI, concretamente de los mayores conflictos y guerras que ha conocido la humanidad desde el año 2000. Y atento que puede que salga alguna de la que ni siquiera hayas oído hablar. Y antes de empezar el vídeo, aprovecho para deciros 1. Que os escucho y que dejéis en los comentarios temáticas para próximos vídeos, y 2. Que también podéis seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram, así que os dejo los enlaces en la descripción. Y dicho esto, al lío. 10. La guerra de Ucrania. Esta guerra surgió tras la caída del gobierno prorruso de Yanukovych en Ucrania a manos del movimiento del Euromaidán. Tras ello, las milicias nacionalistas ucranianas se hicieron con una gran parte del país, salvo en la zona oeste, donde las milicias prorrusas crearon las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Estas milicias llevan enfrentadas desde entonces al gobierno de Ucrania. Estos territorios reciben en su conjunto el nombre de Donbass. No es muy clara la cifra de víctimas que ha causado este conflicto, pero sí se estima que el número podría rondar los 10.000 muertos. 9. El conflicto de Kivu. La guerra de Kivu es un conflicto en el este de la República Popular del Congo entre las fuerzas armadas de este país y las fuerzas rebeldes que operan en la zona. También se han involucrado en este conflicto las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, en francés FDLR, y las Naciones Unidas intentan poner paz en la zona. ¿La razón del conflicto? Pues el control de los minerales raros de la zona y una guerra étnica entre tutsis y los hutus. Los muertos de este conflicto desde 2004 se calculan en más de 13.000. 8. Guerra de Yemen. Un conflicto que comenzó en 2015 y que ahora está más activo que nunca. Un episodio más de inestabilidad en Oriente Medio que ha visto cómo la lucha entre sunitas y chiitas ha derivado en una guerra. Por supuesto, Al-Qaeda y Daesh han visto su oportunidad para pescar en río revuelto y hacerse fuertes en algunas zonas del país. La coalición internacional liderada por Arabia Saudí de momento ha fracasado en acabar con la resistencia hutí apoyada por Irán. El conflicto se ha cobrado por lo menos la vida de 20.000 personas. 7. La guerra contra Boko Haram. Se llama Boko Haram a un grupo yihadista que juró lealtad al Daesh autonombrándose como Estado Islámico del África Occidental. El grupo se ha hecho fuerte sobre todo en el noroeste de Nigeria y desde ahí opera sembrando el caos en el país. El gobierno de Nigeria ha movilizado a su ejército y otros países de la zona como Camerún, Chad, Níger, Mali o Benín les han prestado ayuda. Se estiman en 30.000 las víctimas mortales de este conflicto desde 2009. 6. La guerra de Waziristán. La guerra en el noroeste de Pakistán es un conflicto armado entre las fuerzas armadas de Pakistán y los grupos armados religiosos, milicias locales y elementos de la delincuencia organizada apoyados por los grupos yihadistas. La guerra recibe este nombre porque su epicentro se encuentra en la provincia de Waziristán y se ha cobrado la vida de al menos 34.000 personas. 5. La guerra entre Etiopía y Eritrea. Nos vamos a un conflicto fronterizo. Tras la independencia de Eritrea en 1993, todo parecía ir bien. Los lazos sociales y comerciales entre ambos países eran bastante profundos, hasta que ambos empezaron a discutir por ciertos territorios fronterizos. Estas discusiones derivaron en una guerra que finalizó en el año 2000. Hasta entonces, los cálculos de víctimas mortales son de entre 50.000 y 300.000, siendo una cifra cercana a las 100.000 la cantidad que más consenso ha generado. 4. La guerra de Afganistán. Este conflicto tiene sus orígenes en el 11S. Como respuesta al atentado, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos en el país afgano, donde tenía su base de operaciones Al-Qaeda. También se inició una campaña para deponer al régimen talibán, cosa que se consiguió. Sin embargo, los talibanes han vuelto con fuerza y disputan abiertamente el control de amplias zonas del país en una guerra que aún parece estar lejos de acabar. El conflicto se ha cobrado ya la vida de entre 150.000 y 200.000 personas, una gran parte de ellos civiles. 3. La guerra contra el narco. La guerra contra el narco en México comenzó en 2006 y enfrenta al gobierno mexicano contra algunos de los cárteles de la droga más poderosos del mundo. Es una guerra que aún hoy en día se sigue librando en México y cuyo fin no parece estar cerca. El número total de asesinatos en México sigue creciendo a día de hoy hasta sobrepasar los 30.000 muertos en 2019 y sumar casi 275.000 desde 2006. 2. La guerra de Irak. La invasión estadounidense de Irak en 2004 para derrocar a Saddam Hussein provocó una inestabilidad que ha llegado hasta nuestros días fruto de gobiernos muy débiles incapaces de controlar su propio país. La invasión estadounidense derivó en una gran violencia sectaria entre chiitas, sunitas, kurdos y demás minorías étnicas o religiosas. La salida de las tropas de Estados Unidos del país provocó un repunte en la violencia que derivó en la expansión del Daesh o Estado Islámico que llegó a tomar Mosul, la segunda ciudad del país.
La derrota del Estado Islámico ha calmado los ánimos, pero la violencia aún no ha desaparecido del país. Las víctimas de este conflicto se cifran entre 250 y 300.000. Y llegamos a la peor guerra del siglo XXI, la Guerra Civil de Siria. La Guerra Civil de Siria es un conflicto que en sus comienzos enfrentaba al régimen de Bashar al-Assad y a los rebeldes opositores. Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido más actores en el conflicto, como el Estado Islámico, ya prácticamente derrotado y que llegó a controlar un tercio del país, o las fuerzas kurdas, que controlan las fuerzas democráticas sirias y que están apoyadas por Estados Unidos. Al-Qaeda, que se ha hecho fuerte en las zonas rebeldes, es otro de estos actores. También Turquía, que apoya a las fuerzas rebeldes, e incluso Rusia e Irán, que han sido los encargados de garantizar la supervivencia del dictador al-Assad. Tras 9 años de guerra, el conflicto ha dejado ya cerca de 400.000 muertos. Eso sí, todo indica a que la guerra está a punto de terminar. Y esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte a Memorias de Pez, darle a like, compartirlo y seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram. Un saludo a todos y hasta la próxima.